Si usted quiere que ya sea el nuevo año, no está solo en ese sentimiento. Hay un club que solía ganarlo todo, ¿verdad? Que encantaba con su tiki-taka, que enamoraba con su fútbol y hasta me pongo nostálgica. Que también quiere que se acabe el año 2020 para que haya un renacer. Y es que cero títulos ha ganado el Barcelona en este año futbolístico. Y esto es algo que es una rareza para ellos. Primer año sin títulos desde el 2008. Segundos en la Liga, a 5 puntos del Real Madrid. Eliminados en cuartos de Copa del Rey por el Athletic Club. Humillados en cuartos de final de la Champions por el Bayern de Múnich. ¿Por cuánto fue que perdieron, Moisés? ¿Me recuerdas el número? Es que es tan alto que se me olvida. ¿8-2? 8-2, sí, fueron 8. Se quedó mudo el hombre. Es que él quiere también que se acabe este año. Perdieron además ambos clásicos contra el Real Madrid. Y perdieron esa batalla histórica, ¿verdad? De esos enfrentamientos con su archirrival. Moisés, ¿compartes el sentimiento que se acabe ya el 2020? Hombre, comparto el sentimiento contigo, ¿no? Que eres más madridista que Santiago Bernabéu. Comparto la sensación de que, hombre, claro, le pones tanta énfasis. Eso lo has dicho tú. No, lo digo yo. Es que lo digo, cero títulos, cero. Lo digo, lo pienso y lo creo. Y lo constato, además. ¡Lo constato! Además. Eso, emocionate, para que no llores. No, a ver, está claro que es un año para el olvido. Es verdad que se han juntado muchas cosas. El Barça ha querido o quiso estirar demasiado el chicle. Cuando tuvo que cortar cabezas no lo hizo. Y a la que se dieron cuenta, pues les cayó la del pulpo. Es decir, 3 entrenadores en una misma temporada la pasada, con un error histórico, a mi modo de entender, o un error más que histórico muy importante, que fue el destituir a Ernesto Valverde, a mi modo de entender. Yo sé que luego ahí están los sabios en las redes sociales que entienden más que nadie y saben más que nadie de lo que está pasando allí dentro. Pero bueno, al final las grandes épocas, las grandes victorias tienen luego grandes decepciones. Ha pasado a nivel histórico en muchas situaciones. Y en el mundo del fútbol vimos una selección, por ejemplo, la francesa, que ganó Eurocopa y Mundial, y a la siguiente competición de la Eurocopa hizo un ridículo espantoso. España venía a ganar, hizo el ciclo Eurocopa, Mundial, Eurocopa, y en Brasil a la primera se fue a la calle. Es decir, que todo tiene que transformarse. Demasiado ha hecho el Barça, que comenzó un ciclo en el 2008, alargarlo hasta el 2020, que son 12 años, cada vez con menos identidad futbolística, porque es verdad que con la llegada del Tate, luego de Luis Enrique, el equipo va perdiendo ya no esa frescura, sino ese concepto futbolístico del cual a muchos se les ha llenado la boca hablando. Pero bueno, al final pasa lo que pasa, mejor acabar así, intentar hacer una tabla rasa que no ha podido ser más rasa porque no había dinero para acabar de liquidar a algunos jugadores, y con todo, bueno, pues es el renacer. Ha sido un 2020 muy duro, pero con Alex lo hemos hablado en algún momento fuera de los segmentos. El Barça tiene una base futbolística y una base de chavales jóvenes, de gente joven, con la cual poder comenzar a ilusionarse. Pero deja a un lado los títulos que no ganaron en este año 2020. En lo futbolístico, Alex, ¿cómo ubicamos el 2020 para el Barcelona entre las épocas más decepcionantes del club? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estaba pensando, me estaba riendo mucho cuando estaba hablando Moisés. Viene a decir, Moisés, un refrán que se aplica para otro tipo de situaciones, pero noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno. Bueno, pues eso es lo mismo que le sucedió al Barça, ¿no? Que alargó la resaca tremenda y en vez de tomarse el ibuprofeno cuando tocaba, siguió con el dolor de cabeza. El Barça, futbolísticamente, y creo que me ha hecho un timeline muy adecuado, futbolísticamente el Barça era un zombie de película de serie B. O sea, a partir del 2016, sobre todo a partir de la marcha de Neymar, es uno de esos zombies mal maquillados, que les cuesta mucho caminar, que se le van cayendo extremidades hasta que al final el zombie se descompone solo. Pues eso es lo que le pasó al Barça. Estaba viendo un proceso de descomposición que lo estaba viendo todo el mundo a cámara lenta. El Bayern de Múnich, lo único que hizo con el 2-8
fue tener piedad de un caballo que ya estaba agonizando desde hace mucho tiempo. Esa es la situación. El Barça en el 2020 está pagando no solamente los errores de esta última temporada anterior, sino los errores acumulados desde hace mucho tiempo, una plantilla que no se regeneró, un club que estuvo súper mal dirigido por la Junta y que fue perdiendo dinero, fue despilfarrando lo que ingresó por Neymar, etcétera, etcétera, y al final se han ido juntando todos los factores más allá del futbolístico y de esa incapacidad de regenerar la plantilla que han dado con esto. Y ese renacer al que hacía referencia Moisés, sí, todo el mundo lo tenía claro que el Barça tenía que renacer después del 2-8 de Lisboa, pero se ha quedado muy corta esta revolución por el tema de la incompetencia de la directiva que arruinó económicamente al equipo. Ese 14 de agosto se registró la derrota más amplia en competiciones UEFA desde esos 8 goles en 1946 en Copa del Rey ante el Sevilla. Parte de las informaciones de lo que fue en lo futbolístico este mal año para el Barcelona. Pero ¿qué es más preocupante? El no ganar títulos, el no tener una idea clara del fútbol, Moisés, el tema del cambio de 3 directores técnicos. O sea, Valverde, Setién y terminar con Koeman. No, yo creo que, a ver, lo más grave es que el Barça realmente pierda la idea futbolística. Es decir, los entrenadores pasan y lógicamente los resultados van y vienen. Es decir, el Barça no va a ser el único club del mundo que esté un año sin ganar un título. Es decir, los grandes clubes de Europa tienen épocas sin ganar títulos y épocas largas. El otro día, por ejemplo, veía un reportaje que están emitiendo aquí en España sobre Iker Casillas y hablaba de la desesperación que tenían de ver que ellos... Hubo una época que el Madrid tampoco consiguió ganar ningún título de lo mal que lo pasaban, que era sobre el año 2006 o así, cuando el Barça renace con Ronaldinho. Bueno, lo más importante es saber mantener el concepto futbolístico, que yo creo que es muy difícil, porque va a haber una comparativa constante. Con Guardiola el Barça tocó el cielo futbolístico. Yo nunca he visto jugar un equipo, ya no del Barça, sino a nivel mundial, como lo hacía a aquel equipo. Mucho mejor que el Barça de Johan Cruyff, pero muchísimo mejor, sobre todo por la regularidad y la consistencia que tenía como bloque. Ahora, si el Barça es capaz de mantener esa esencia o de evolucionar esa esencia, puede estar tranquilo. Ahora, si pierde eso, lo acaba perdiendo todo. Lo que pasa es que cambiar 3 veces de técnico es como que dejar en entredicho que no hay un horizonte, que es un año donde la directiva no sabe hacia dónde va, Alex. No, es que la directiva fue dando bandazos, no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico. La receta yo estoy de acuerdo con Moisés, la receta para recuperar esa identidad del Barça pasa por eso, pasa por recuperar lo que convirtió al Barcelona en un club especial. El Barça nunca ganó jugando mal. El Barça, las ligas que ganó y sobre todo las Champions que ganó, tuvo que jugar muy bien y tuvo que aplicar esa receta prácticamente a rajatabla, es decir, jugadores de la cantera, pero bien instruidos, bien enseñados desde atrás, desde las categorías inferiores, más estrellas mundiales, y eso con un juego atractivo, con un juego vistoso para el espectador. Sin esa receta, el Barça no ha sido capaz de ganar y se alejará todavía más de lo que le convirtió en un club especial. Lo de los 3 entrenadores, pues obviamente va en relación a eso, a esa pérdida de la brújula total de la directiva, que ya había renunciado, había hecho muchas concesiones respecto al cruyffismo, al guardiolismo más puro, porque ni el Tata Martino, ni el propio Luis Enrique, que le imprimió un carácter mucho más contragolpeador al equipo, y luego después lo de Valverde, que al final Valverde acabó siendo más un asistente de las vacas sagradas del vestuario que no otra cosa. Y fijaos que estoy obviando aquí Quique Setién porque me parece el descalabro más grande que hay, sobre todo por las expectativas y por la diferencia entre el discurso de Quique Setién, que era cruyffista, vamos al ataque, etcétera, etcétera, y después los hechos de Quique Setién, que se acabó pareciendo más al propio Valverde que a cualquiera otro de sus referentes. Por eso, si te pregunto qué fue lo peor del año 2020 para el Barcelona, ¿te quedas con con Quique Setién? No, lo peor del Barcelona en 2020 fue Bartomeu y su junta directiva. Moisés, ¿para ti? Bueno, esa es una. Es el ocaso definitivo de una presidencia que lo tenía todo de cara, que arrancó con un triplete, que nada más conseguir el triplete se va a Qatar y exige a los cataríes más dinero para renovar el contrato de la frontal de la camiseta. Los cataríes no solo se lo niegan y lo tumban, sino que a los 2 años vienen
y les acaban birlando la figura de Neymar, que con todo eso ahí sí que empieza ya la hecatombe definitiva del Barça hasta este punto. Es decir, empezó la caída libre con la salida de Neymar. Yo tengo un excompañero del diario AS y uno de mis mejores amigos, que es Juan Jiménez, que él dice que con la salida de Neymar el Barça perdió la alegría, y un equipo sin alegría no puede participar a nada. Es decir, es un alma en pena, y eso es lo que ha venido siendo el Barça. Con Messi se fueron tapando huequecitos, se fueron tapando historias. Es verdad que se invierte en Dembélé y en Coutinho, siendo cracks los dos en el Dortmund y en el Liverpool. En Griezmann no, pero yo te digo, de entrada se quiere tapar el hueco con Dembélé y con Coutinho, que son dos jugadores que están muy bien avalados tanto en el Liverpool como en el Borussia de Dortmund. Es más, por Dembélé el Barça ya había atacado el año anterior, pero el jugador francés no quiso venir porque se veía suplente constantemente y por eso se fue al Dortmund. Y con todo, bueno, Bartomeu lo intentó, le salió rana, muy rana, ranísima podríamos decir. Y bueno, sí, Alex dice que lo mejor del 2020 es... Lo peor. Lo peor del 2020 fue la presidencia de Josep María Bartomeu. Para mí, el 2020 es uno de los años negros en la historia del Barça, pero como yo soy un tío positivo y me encanta ver las cosas, intentar ver el vaso medio lleno, creo que si el Barça es inteligente, más bajo no puede caer, tiene que saber rebotar y tiene que sacar el lado positivo a todo esto. Y el lado positivo a todo esto es volver a creer en la gente de la casa. Me encanta que te gusten los finales felices, querido, pero estamos hablando de lo peor del 2020 y ninguno de los dos me dijo lo que yo creí que me iban a decir. El burofax, que los puso a temblar. Pero esto va en el pack presidencia de Bartomeu. ¿Cómo la calificas la presidencia de Bartomeu en este último año, en el 2020? Los 5 años de demolición absoluta. Bartomeu llega a la presidencia a lomos de un triplete que él ni siquiera había cocinado y desde entonces se dedica a demoler desde dentro al club. Es la junta directiva de Bartomeu en el Camp Nou, en el Barça, fue como una plaga de termitas. Lo fueron devorando todo por dentro y ahora no queda nada más que la cáscara. Es terrible porque métele lo del burofax. ¿Cómo tiene que estar Messi harto de esta junta directiva para que se quiera ir de esa manera? Métele lo de el escándalo de las redes sociales, de los perfiles en los que se atacaba a futbolistas y familiares de futbolistas, los contratos raros firmados por ese fin, los fichajes random del Barça B que han destrozado el último puente que había entre la cantera y el primer equipo. Te lo meto todo en el mismo paquetito porque todos tienen la misma responsabilidad, que es la... Yo lo que me imagino es que ya, Moisés, tienes que estar rezando para que el 2020 no se extienda hasta el 1 de enero, que sería la fecha donde legalmente Messi anuncie si se va o se queda. No, pero eso no, yo creo que no va a pasar. El 1 de enero no va a pasar. Va a haber... ¿Se acaba el mundo antes? No, se acaba el mundo antes, no. Escúchame, si se va Messi, pues dolerá mucho que se vaya, pero escucha, al final es su decisión. O sea, él dice, no es que Messi se lo ha dado todo al Barça, sí, pero el Barça también se lo ha dado todo a Messi. Es decir, al final esto es los fenicios, ¿no? Tú me das, yo te doy. Esto es un negocio. Tú generas tanto, yo te pago tanto. Yo pregunto y ustedes responden. Así funciona la cosa en este negocio. Una cosa rápida. Decir, lo que decía Alex anteriormente, el Barça, las 5 Copas de Europa que tiene son dobletes, es decir, Liga y Copa. Claro. El Barça nunca ha ganado una Copa de Europa sin haber ganado la Liga. Y eso, lógicamente, dice mucho de lo que espera el Barça siempre en su juego, de la excelencia para poder alcanzar el éxito. Listo, no tengo más nada que agregar. Espectacular, señores. Bueno, y el VAR. Pero bueno, eso es otro tema. 2020, el VAR. Deja el VAR.